Saludos y bendiciones para todos. El tema a tratar es el de trabajo mecánico. Se va a explicar su concepto y cuándo las fuerzas que actúan sobre un cuerpo realizan o no trabajo sobre él. El trabajo es igual a la fuerza multiplicada por el desplazamiento por el coseno del ángulo formado entre el vector fuerza y la dirección del movimiento. Ejemplo, tenemos un hombre que empuja una caja mediante una fuerza horizontal F. Otras fuerzas que actúan sobre la caja son el peso, que es un vector dirigido hacia abajo, la normal, la fuerza perpendicular a la superficie y la fuerza de fricción. La fuerza que van a favor del movimiento y paralela es la fuerza F. Ella realiza trabajo. El ángulo formado entre F y el vector desplazamiento tienen el mismo sentido y dirección es 0 grados. Y el coseno de 0 es más 1. El trabajo debido a la fuerza de fricción que es paralela al vector desplazamiento es negativo, porque la fuerza de fricción y el desplazamiento forman ángulo de 180 grados y el coseno de 180 grados es menos 1. El trabajo debido a la normal y debido al peso, que son fuerzas perpendiculares al desplazamiento, es decir, el ángulo formado 90 grados y coseno de 90 grados es 0. En resumen, el trabajo debido a F es un trabajo positivo porque es paralela al vector desplazamiento y tiene el mismo sentido. Se llama motor. El trabajo debido a la fuerza de fricción paralela al vector desplazamiento y sentido contrario es un trabajo negativo y se llama trabajo resistente. Para la normal y el peso, el trabajo es 0 y es un trabajo nulo, porque el ángulo formado entre el desplazamiento y cualquiera de estos vectores es 90 grados y coseno de 90 es 0. En resumen, solo realizan trabajo sobre el cuerpo las fuerzas o sus componentes paralelas al vector desplazamiento, las que lleven el mismo sentido positivo y sentido contrario negativo. En el siguiente ejemplo es un hombre que tira de un trineo con una fuerza F formando un ángulo θ con la horizontal. Las fuerzas que actúan sobre el trineo, además de esta fuerza constante, son el peso, la fuerza normal y la fuerza de fricción. El movimiento del trineo es horizontal y hacia la derecha. Hay un vector que no está superpuesto en los ejes del plano cartesiano, que es el vector F. Este vector se descompone: componente horizontal f en x y componente vertical f en y. Desplazamiento del trineo. Las fuerzas que realizan trabajo sobre el trineo son la componente de la fuerza horizontal y la fuerza de fricción, porque son las paralelas al vector desplazamiento. La que lleve el mismo sentido realiza un trabajo positivo, es decir, F en X. Es un trabajo motor. Y la fuerza de fricción realiza un trabajo negativo sobre el trineo. Trabajo resistente. La fuerza F, todo su valor no realiza trabajo, solo la componente horizontal. Trabajo debido a F lo da el trabajo debido a la fuerza en X y este trabajo es positivo. Trabajo debido a la fuerza de fricción se opone al movimiento y es paralelo, es un trabajo negativo.
El trabajo debido a las perpendiculares, a las fuerzas perpendiculares, es nulo. El trabajo debido a la normal, el trabajo debido a la componente de la fuerza en y el trabajo debido al peso, 0. En el siguiente ejemplo, un hombre transporta una maleta. Para poderla llevar en esa posición, aplica una fuerza hacia arriba llamada F. Otra fuerza que actúa sobre la maleta es el peso. El movimiento de la maleta es horizontal y hacia la derecha. Por lo tanto, no vemos ninguna fuerza que tenga el mismo sentido del vector desplazamiento. El trabajo sobre la maleta es un trabajo nulo. El trabajo debido a F es perpendicular al vector desplazamiento, es igual a 0. Y el trabajo debido al peso, que es perpendicular al vector desplazamiento, es 0. A la maleta le está aplicando una fuerza, pero para mantenerla en esa posición. La maleta no se mueve por la acción de una fuerza. Se está moviendo es por el desplazamiento de la persona. Este trabajo es nulo. Un cuerpo que está sobre un plano inclinado y está bajando. Las fuerzas que actúan sobre el bloque son el peso, la fuerza normal, si está bajando, la fuerza de fricción hacia arriba. Hay una fuerza que no quedó superpuesta en los ejes, es el peso. Se descompone en sus componentes rectangulares. Peso en Y, donde este ángulo formado con la horizontal siempre va a quedar entre el peso y la componente en Y. Si este ángulo es 30, este ángulo valdría 60. Cada cuadrante del plano cartesiano mide 90. Si esto es 60, este valdría 30. Este ángulo queda ubicado en esta posición. Y la otra componente del peso es la componente en X. Realizan trabajo sobre el cuerpo, la fuerza de fricción y la componente del peso en X. La componente del peso en X ayuda al movimiento del cuerpo hacia abajo. Es un trabajo positivo, va en el mismo sentido del movimiento y paralela. La fuerza el trabajo debido a la fuerza de fricción es un trabajo resistente, es un trabajo negativo. La fuerza de fricción paralela al movimiento y en sentido contrario. El trabajo debido a la normal, 0, y debido a la componente del peso en Y es igual a 0. El peso sí realiza un trabajo sobre el cuerpo, pero no toda esta fuerza, sino la componente del peso en X. Es la que ayuda al desplazamiento del cuerpo hacia abajo. Ahora tomemos el ejemplo si el bloque va subiendo. Para la masa, si va hacia arriba, la fuerza de fricción se opone al movimiento y vamos a aplicar una fuerza constante para que el bloque pueda subir. Las fuerzas paralelas al vector desplazamiento son F, componente del peso en X, y la fuerza de fricción. Las que van a favor del movimiento, F, realiza un trabajo motor, peso en X y fuerza de rozamiento van en sentido contrario del movimiento, es un trabajo resistente. Trabajo debido al peso lo da el trabajo debido a la componente del peso en X, negativo. El trabajo debido a la fuerza de fricción se opone al movimiento, negativo. El trabajo debido a la normal y a la componente del peso en Y, 0. Y el trabajo debido a F, paralela al movimiento, al desplazamiento, es un trabajo motor, es positivo. Espero hayan entendido. Muchas gracias a todos.